Buenas noches, estamos en Cultura Naranja, esta vez desde la Yacta. Estoy reunido con Roberto Araniga, acabo de conocerlo, referencias de él he tenido y sé que es el men de la Cultura Naranja en Cochabamba, así que lo vamos a conocer juntos y tener una idea de qué es la economía naranja en la ciudad más naranja de Bolivia. Bienvenido, Roberto. Gracias, un gusto conocerte y aquí a las órdenes. Sí, bueno, Robertito, inicialmente pedirte un poquito que nos cuentes personalmente un poco tu vida, cómo has llegado a esta parte, que todos hemos tenido rutas diferentes, pero si nos puedes dar una pauta desde la época que crees que ha despertado en ti esta parte de naranja. Claro, yo estoy metido en lo que es cultura y creatividad desde que tengo 6 años. Cuando tenía 6 años he pisado por primera vez un escenario, hacía teatro, ¿no? Entonces fue mi primera vez en un escenario, hice una obra de teatro, me enamoré del teatro, me enamoré de la música, me enamoré porque para mí a esa edad hacer teatro era evocar un poco las películas en blanco y negro que veía con mi abuela, las películas mexicanas, las películas musicales en blanco y negro. Entonces, para mí el actor cantaba, bailaba y actuaba. Para mí era eso. Entonces, por accidente llegué a hacer una obra de teatro. Había una institución en esa época que se llamaba IBART, el Instituto Boliviano de Arte. En realidad aquí juntaba a toda la gente que hace teatro, en donde salieron gente a ver en La Paz, por ejemplo, la Maritza Wilde, que falleció hace poco, Dani Dondávalos, o sea, era un montón de gente que empezaron a formar aquí un grupo en la década de los 60. Y cuando yo llegué estaban cumpliendo justo 25, 27 años. Y estaban haciendo obras pequeñas, o sea, fragmentos de obras de teatro Chá. No me acuerdo cómo, pero me invitaron a actuar en una obra. Fue divertido porque necesitaban actores. ¿Qué edad tenías? 6 años. 6 años. 6 años. Yo estaba haciendo clases de danza porque yo quería ser como Fred Astaire, ¿no? Entonces, yo me fui a hacer clases de danza y ahí me encontraron y me pidieron que vaya a actuar en un fragmento. Entonces, tuve la suerte de conocer a esta gente que ya la mayoría ya no está viva, actuar con ellos en fragmentos, ver una evolución de ellos, o sea, digo, tengo tantas historias que contar. Vi a un actor que en las décadas del 70, 80 había hecho El Quijote de la Mancha, el musical, y fue y hizo una parte del Quijote de la Mancha, era Guayo Dabura, ¿no? Entonces o sea, a esa edad descubrí de que la gente estaba tan enamorada que llegaba a la locura porque este señor entró al teatro vestido del Quijote de la Mancha cantando ta 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 ta, ta y cuando salió de ahí salió completamente loco, que jamás se volvió a quitar el traje del Quijote y tú lo veías en la calle con su moto vestido del Quijote y murió así, sí. Entonces descubrí este tipo de gente, descubrí un montón de gente que habían hecho teatro y habían sido referente en esa época, quedé prendidísimo, enamorado, fui detrás de directores de teatro, tuve la suerte de poder tener la oportunidad de poder contratar a un director de teatro, actuar yo, y ya después cuando tenía 14 años empecé a dirigir, gané varios premios internacionales de teatro con el colegio, con una obra sobre todo la de Chekhov, y se ha pedido de mano cuando tenía 14 años. Dimos unas vueltas por todo lado ahí en Latinoamérica, o sea que yo chocho. Y hice teatro, escribí, dirigí hasta que tuve 21 años, que yo me estaba yendo a estudiar a Santa Cruz, a la universidad. Yo ya estaba un mes viviendo en Santa Cruz, me había inscrito ya a la universidad y todas esas cosas, porque ya había perdido ¿cómo te digo? La esperanza de estudiar arte dramático en Bolivia, no existía. A los 15 años en un festival internacional de teatro gané un premio que se derivó en una beca al Actor Studio de Nueva York, a la que no fui porque era menor de edad y necesitaba el permiso de mis papás, y en esa época era, no, pues, si vas a hacer teatro no sirves para nada, va a ser un hippie que va a estar por ahí. Perdí esa oportunidad y bueno, dije, bueno, voy a ir a estudiar publicidad y marketing a Santa Cruz, ya me había inscrito a la universidad, llego a Cochabamba a recoger mis cosas, a irme al departamento que había contratado en Santa Cruz,
y me hablan y me dicen, el Peter Travesí, el Festival Internacional, es el Premio Nacional de Teatro, está a punto de desaparecer. Y queremos que tú te hagas cargo. Porque ya no existía esa gente del bar. Y dije, ya, y me quedé. Me quedé, asumí a esa edad una deuda millonaria que se tenía en el Peter Travesí por malos manejos que se habían hecho de premio. O sea, perdón, el premio era una institución. El premio estaba a cargo, o sea, es una ley, la única ley de teatro, que es una lástima que ahora también yo ya no comparto con esto, que premia la mejor producción o obra de teatro en varias categorías en Bolivia. Es un premio que nació después de la muerte de Petro Travesí Canero. ¿De fondos privados o de fondos? No, con fondos del gobierno. Entonces, son fondos que la ley prevé $10,000, ¿no? Que del gobierno, y que se suponía que, que eso tenía que ser dado justo en premios, ¿no? Buscar las mejores obras de teatro de toda Bolivia, juntarse en una muestra de teatro aquí en Cochabamba y premiar a la obra. Entonces, nunca había cumplido esa función de ser un premio, querían que sea como un Tony, un Oscar, ¿no? Claro. Nunca había cumplido esa función, todos le dieron el matiz que querían, algunos lo volvieron festival de teatro, algunos, bueno, un encuentro al teatro y cosas por el estilo, pero no cumplía con la ley. Cuando me hice cargo, hice que se cumpla la ley y que se vuelva un premio, ¿no? Era la primera vez que invité elencos de teatro de fuera, estuvo México, estuvo Argentina, estuvieron obras de Chile, y en esa época conseguí, bueno, ya te digo, asumí un premio que estaba con graves problemas de dinero, ¿no? Me fui hasta La Paz, me encontré con el que entonces era, no me acuerdo su nombre, el viceministro de Cultura. Le dije, estoy viniendo por el Peter Travesí. Había un director del Peter Travesí. Yo dije, no, no me van a dar bolas y digo que soy el director. Y él dijo, soy el presidente del Premio Nacional de Teatro. Logré la reunión, yo no estaba metido en política, pero igual logré, me recibieron y le dije, estoy viniendo por el Premio Nacional, nosotros tenemos esto. Defendí el premio y me dicen, hay deudas. Y si tú no pagas esas deudas, no hay los 10,000. Las deudas eran casi de los $10,000 que se debían. Tenía suerte de tener yo fondos propios y dije, vamos a asumir esas deudas. Pero el premio no se puede morir. Porque si se muere el premio ahora, no hay donde más. Y asumimos, lo logramos, hice ese año el premio. Trajimos a estos actores y hice de que el premio, me acuerdo que en esa época fue la primera vez que fue una plataforma internacional. Entonces el ganador del premio no solo recibía un monto de dinero, sino que traje a gente que hacía festivales, el Festival de las Tres Fronteras, que uno de los ganadores se fue al Festival de las Tres Fronteras, otro de los ganadores se fue a un festival de Argentina, porque yo ya, te cuento eso, porque yo ya de alguna manera hablaba de economía creativa, de economía naranja, pero no sonaba en mí la economía naranja. Yo decía, no puede ser que nosotros que hacemos esto vivamos mal, estemos esperando que el gobierno nos mantenga o por ser actores o por ser artistas. Entonces, estamos mal. Y lo asumimos así. Después, cuando yo pensé que ya estaba armado, yo ya tenía que hacer mis cosas, dejé el premio, estuve a la cabeza por 3 años del premio, me metí y al ver la gestión que yo había hecho, me invitan a ser parte de la Red Cultural Mercosur, de la que ahora soy presidente general. La Red Cultural Mercosur nace en el 98, al ver de que no existía, o sea, nuestra Red Mercosur Cultural con los ministros no funcionaba. Entonces se genera este movimiento en Brasil, se forma la Red Cultural Mercosur, donde estaba Bolivia también entre esta red, y yo entro a formar parte de esta red. Entonces empiezo a viajar, empiezo a conocer a esta gente y empiezo a ver este tema. Sigo yo con esa inquietud de que cómo puede ser de que la cultura sea un gasto para el Estado, sea un gasto para... O sea, no puede ser, o sea, si lo ves, algo está pasando, claro. Y cuando estaba ahí, asumí la coordinación boliviana. Ya hace 4 años que soy presidente general de la red, aunque ahora lo estoy reestructurando porque después de la pandemia, como muchas cosas, empezó a decaer y a la red pertenecía gente muy mayor, ya muy grande, que empezaron a
o a fallecer o enfermarse o a desaparecer del ámbito, ¿no? Ahora estamos otra vez en el proceso de reestructurar la red. Y en una de estas encuentros que teníamos nosotros en distintas ciudades o países, estaba en Santiago de Chile y me invitan a una cosa que se llamaba Cult Up, un cult, pero up, ¿no? Y, interesante. Fui y era lo mismo que yo hablaba, que empiezan a hablar y dicen economía naranja. Y era esto, ¿no? Es generar desarrollo a través de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que mostraba de que el creativo o el artista no era un gasto para el Estado, sino era un elemento importante de la economía de un país, de una ciudad, de la región y del mismo mundo. Y me enamoré. Dije, es lo que yo siempre he hablado, es lo que yo no le ponía los términos que le están poniendo, o yo no he hecho este descubrimiento así, sino es algo que yo creo y pienso. Fue la primera mala experiencia que tuve con la economía naranja, porque fue este señor que hacía Cult Up, era un español que tenía un negocio, venía por Latinoamérica, él conseguía fondos del gobierno español y de otros fondos. Yo no sabía al principio de ese entonces, él llegaba a Latinoamérica, hablaba de economía naranja y quería hacer cosas, pero lo que en realidad ese señor hacía era encontrar espacios para la gente europea, para que venga a hacer como pasantías o servicios de esta naturaleza, y él cobraba por eso. Pero yo no sabíamos el trasfondo de eso. Porque los fondos eran para él. Claro, que era para él. Yo no sabía eso. Entonces, cuando me ve, yo fui a disertar, porque me invitó la que era entonces ministra de Cultura de Chile, la Pilar Entrada, y terminó mi exposición, se me acerca y me decía, hagamos Cult Up en Bolivia. Yo estaba tan enamorado hace rato de todos los términos de la economía naranja, y le digo, ya hagamos. ¿Tú puedes organizar? Y yo, sí, no hay problema. Y llegué con eso. Llegué a Bolivia y dije, quiero hacer economía naranja acá. O sea, no quiero hacer, sino quiero que demostrar de que existe esto, de que no estoy yo loco y que existe una economía naranja. Entonces, empecé a organizar, ahí me empecé a poner en contacto con gente de otros países que sabían del tema, los invité, iba a llamarse Cult Up Bolivia, y él supuestamente me había comprometido fondos para esto, y yo ya tenía todo invitado, ya tenía todo armado, ya tenía todo hecho, y me llama y me dice que tenía que pagarle $20,000 a él para que venga. Ya tenía todos invitados, incluso había ido hasta La Paz, al entonces viceministro de Culturas, molesté para que haga esto, y él dijo, yo voy a ir a tu Pulso Naranja, no se llamaba Pulso Naranja, a tu Cult Up, para ver de lo que estás hablando. Entonces dije, yo no puedo parar esto. Lo mandé a rodar al señor de España, me fui a mi casa y dije, ¿y ahora qué hago? Asumir los costos del primer y ponerle otro nombre. Entonces, al principio había pensado en un impulso naranja, porque era dar un impulso a la economía naranja, y al final se quedó con Pulso Naranja porque la chilena no lo entendió. La argentina, en vez del impulso, dijo pulso y se quedó con Pulso Naranja, y así empecé el 2015 con este tema de la economía naranja, y estoy trabajando hasta ahora. Ha sido un trabajo de hormiga, es un trabajo que muchas veces lo hago solo, ¿no? Ir a tocar puertas o sea, yo partía del principio de que la economía naranja no puede ser posible si no están involucrados la parte estatal o los gobiernos municipales, nacionales y todo, si no está inmiscuido, metido en esto, la parte privada, la academia y obviamente los creativos. Entonces empecé a tocar todas estas puertas, ¿no? A veces con éxito, a veces sin éxito. Parecía, no sé, como los testigos de Jehová, que iba en vez de ir con mis atalayas, iba con mi librito de economía naranja, tocaba la puerta, hablaba con alguna autoridad o una persona y le dejaba el libro de economía naranja. O sea, al principio era yo, no me daban voz. O sea, déjame un poquito entrar más en contexto. El Cult Up en realidad es una manera de, digamos, pasar el mensaje de la economía naranja, o sea, intentar decir que existe la economía naranja. En realidad yo pensé que era eso, pero en realidad, como te digo, era un instrumento que utilizaba el creador de Cult Up para traer personas de Europa a Latinoamérica y conseguir plata. Pero tú, ¿en qué lo has transformado? Yo lo he convertido en Pulso Naranja. ¿Qué hace? Pulso Naranja era y es una plataforma
que enseña de economía naranja, que habla de economía naranja y que intenta hacer de que los creativos bolivianos empiecen a interactuar con otros países y otros creativos. O sea, sigue siendo pasar el mensaje de hagamos economía naranja. Ha sido, sí, un poco eso, pero hemos terminado haciendo muchas más cosas, ¿no? Ya. Entonces, pero sí comenzó eso, empezar a hablar de economía creativa o economía naranja, empezar a involucrar a estos actores que para mí eran importantes, ¿no? Entonces yo decía, pucha, tú vas y ves en la televisión Sharks, por ejemplo, ¿no? De esta gente que te daba plata, que era un reality donde tú te acercabas, mostrabas tu producto o tu proyecto y ellos te conseguían financiadores y era bueno. Entonces yo dije, eso es así como tiene que funcionar y al final no se ha equivocado. La empresa privada no tiene que ser la que te regale plata, sino la que haga negocios contigo. Para eso fui a La Paz, Santa Cruz, hablé con cámaras, con confederaciones de empresarios privados, con estas asociaciones. Ya digo, algunos sí empezaron a interesarse un poco, otros no mucho, pero empecé a hacer eso y también lo mismo hice con varias autoridades, sobre todo municipales, aquí con varios alcaldes de Cochabamba, con algunos con poco éxito. Hablé con gente de La Paz, autoridades de La Paz, hablé con gente del mismo Ministerio de Culturas y todas, pero ya digo, era como el testigo de Jehová que va, toca la puerta y, ¿no? Entonces, pero ese era mi trabajo como Pulso Naranja y empecé a reunir, entonces se hizo cada año, donde traía expertos del exterior que hablen de economía naranja, nos cuenten sus experiencias, porque ya todo es inventado, y además reunía gente que hace economía naranja o economía creativa en Bolivia, y que nos cuente sus experiencias. Entonces, dedicado más a la gente joven, yo decía, sí, ahí está, que nos digan, pucha, yo soy actor de teatro y nunca he podido, pero yo solo hacía mi ropa y no sé, algo, y que te sirva de inspiración y de saber de qué estás, de qué existes y qué puedes hacer. Que te enseñe a soñar otra vez, porque eso hacemos los creativos, ¿no? Soñar y convertir nuestros sueños en dividendos. Como una mini feria de mercados creativos. Algo así, una exposición. Sí, o sea, al principio, pues como te digo, era más esto, el hacer, el contar y el hablar, ¿no? Entonces, ya después me fui involucrando, fui buscando enlaces de quién era la gente, conocí a uno de los capos de la economía naranja, o el que le puso el nombre a la economía creativa que ya existía, que es el Iván Duque, antes de que sea presidente de Colombia, que era uno de los expertos del BID, ¿no? Que en realidad acercó a Latinoamérica con el nombre de economía naranja, la economía creativa. Lo conocía antes de que sea presidente, ¿no? Una de estas cosas que yo viajaba y yo iba y empecé a aprender cada vez más y a traer todo ese conocimiento acá. Entonces yo pienso que tengo una ventaja, es que también soy creativo, porque aunque he dejado el teatro, porque en un momento dije, o voy a ser gestor o voy a ser creativo en esto. Y vi que normalmente no comulgaba, ¿no? La mayoría de las personas, de los artistas o creativos que hacían algo, se beneficiaban a sí mismos y no beneficiaban al resto, o sea, que dejaban de hacer gestión. Entonces, por eso dejé mi gran amor que era el teatro, para empezar a hacer gestión el primer año que me hice cargo del Premio Nacional de Teatro. Y Pulso Naranja es eso, ¿no? Amo con locura la economía naranja. El 80% de lo que hago lo autofinancio. Cada vez es más difícil, sobre todo después de la pandemia, porque sigo siendo creativo. Soy diseñador de moda, vivo de eso, es parte también de la economía naranja. Entonces, lo he tomado como responsabilidad social empresarial, digamos, aunque no está reconocido como tal, de trabajar por lo que yo amo, que es el arte, la cultura y la creatividad. ¡Wow! ¡Qué buena introducción! Mira, tengo cientos de preguntas, quiero organizarla, pero la primera y más importante dentro de mi visión. He conocido algunos otros, digamos, intentos de economía naranja o de usar la economía naranja. Han hecho festivales, encuentros, intentos de Junta del Medio Ambiente, Respira, Alfombra Verde, ¿no? Una serie de cosas. Pero siempre me doy cuenta que son iniciativas un poco como la que tú tienes, como la que yo tengo, y se quedan en una charla, en una linda, emocionante, ganas de increíble, y ahí se quedan, ¿no?
no, no digamos, trasciende por un tema, a mi manera, de que los que estamos viendo esa realidad, no los que estamos, los que estaban viendo esa realidad, lo ven de una manera demasiado social, ¿no? Como un aporte social, un aporte al conjunto, digamos, de la sociedad, pero no de la economía. O sea, la economía era como un título que estaba ahí. Pero ¿no crees que el paso ahorita, que ya no es hablar, sino es hacer, y es el paso que tenemos que hacer, que la gente haga economía, no la piense, no hable, no la relate, no la cuente, sino comience a hacer la que está ocurriendo? La pasa habiendo una explosión cultural muy fuerte a cabo de las necesidades más generalmente, y el mercado ha aceptado muy bien, pero el que más se beneficia, que es el Estado, porque el Estado se libera de un montón de obligaciones que tenía antes la cultura de un gasto, y con la economía naranja debería ser una excepción. Ese paso, ese pasito, que es el que dar, noto que tú ya lo has intentado dar hace rato, porque has estado buscando instituciones. ¿No crees que te maneja muy como una, ya, así un adorno, como el reciclado, ¿no? Si nosotros reciclamos, no hay más que palabras y versos. ¿Sientes eso? ¿Te ha pasado o estás con más fe en lo que está pasando? En realidad creo que tengo fe en mí mismo, ¿no? Tengo fe en que hay mucha gente que hace lo correcto. Sí he tenido muy malas experiencias, ¿no? Con gente que se suponía que tenía que aportar. Creo que un poco lo de que se diferencia en lo que yo hago es que no he ido a buscar financiamiento para algo. Entiendo que es no solo responsabilidad de la, de, de gobiernos o de la parte pública, sino responsabilidad también de la parte privada, pero y también del creativo. La sociedad civil. Entonces, y también del creativo, ¿no? Entonces, para mí, o desde mi punto de vista, siempre hemos estado o yo he crecido en medio de un discurso súper equivocado, donde yo por ser artista tengo derecho a y no quiero tener obligaciones a, entonces ahí ya no puedes ser, no puedes hacer economía. Si tú no eres igual, si yo no pago impuestos, no puedo exigir de que me den mejor alcantarillado. Si yo no pago impuestos, sí no puedo exigir un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que primero está por ahí, es tener fe en uno mismo, en soñar y ver cómo vas a involucrar a cada uno de estos actores, ¿no? Que es lo que hemos hecho con Pulso Naranja. Yo jamás he ido a un municipio solicitando fondos para hacer un festival, ¿no? He ido a un municipio buscando más bien sus capacidades para poder hacer este festival o para poder hacer el Pulso Naranja. Exacto. ¿No? Entonces, viendo y definiendo dentro de la economía naranja cuál es el rol de cada una de estas partes, que yo hablo de patas que hacen una mesa, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que buscar dotarnos de mejores lugares, de mejores espacios, donde podamos desarrollar, pero espacios verdaderos, reales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que expropien una casa y la vuelvan un museo o la vuelvan una sala no sé, de exposición o la vuelvan un teatro que no reúne las capacidades que deberían reunir. Hay que buscar en la academia, por ejemplo, que la formación, o sea, a mí me sorprende que, por ejemplo, la UPSA de Santa Cruz tenga una carrera de diseño de modas, ¿no? Es necesario una formación en eso. Yo soñaba con estudiar, como te digo, arte dramático, jamás lo pude hacer. Ahora hay una Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz, ¿verdad? Pero hasta es una, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos que nos empiecen a tomar en serio de que somos elementos importantes de ese rompecabezas llamado economía, es cuando nos van a empezar a tomar en cuenta. Pero sí buscando esto, ¿no? Nosotros no estamos muy acostumbrados, y digo estamos porque sí he estado en varias reuniones, encuentros y de todo, que cuando llegas es eso, ¿no? Vayas donde vayas, y es algo que yo
por ejemplo, ahora que voy a tener a SIDA, tengo que decirles, ¿saben qué, señores? No estamos haciendo una reunión a decir, necesito plata para este mi proyecto, yo quiero, y cuando no te dan plata, se dan la vuelta y se van. Y creo que pasa mucho eso en La Paz, como están todas las embajadas, todo este tipo de estamentos, esperan los artistas o los creativos, no todos, pero muchos de ellos esperan a que salgan sus, no sé, Claro, sus fondos. sus fondos, todos están ahí y después desaparecen todos. Y obviamente son formas de ganar plata, pero no hacen un trabajo real para toda el ecosistema creativo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la forma de hacer de que ellos se involucren, decirles a ustedes, señores empresarios, ustedes deberían ayudarnos por experiencias que he visto, ¿no? Voy a hablar un poco de, el año pasado he estado en el Bogotá Fashion Week, llegué no como diseñador, sino como invitado especial, y vi que eran 4 días de desfiles de moda, solo estaba destinado a la moda. Fui y ahí me enteré de que los que organizaban esto era la Cámara de Comercio de Bogotá, y que la Cámara de Comercio de Bogotá tenía el Bogotá Fashion Week, pero también tenía algo de música, o sea, una cosa igual, y tenía otra cosa de gastronomía, y tenía otra cosa, otra muestra de artes plásticas o artes visuales, por ejemplo. Y que en cada una de estas muestras ellos invertían dinero. El Bogotá Fashion Week del año pasado costó $1,500,000. Una pasarela espectacular, unos modelos realmente top, como dicen ellos, ¿no? Pero gente que se les pagaba, un grupo de maquillistas, gente profesional en todo, entonces, porque eso es la economía naranja, es todo lo que mueve, no solo el diseñador, sino todo lo que mueve alrededor, ¿no? Entonces iba y me daba cuenta que estaban todos ellos muy bien organizados. Entonces, además que la inversión de esta gente o de la cámara era para buscar compradores fuera, porque a mí me tocó, me dijeron, ¿con quién quieres estar? Hospedate con los diseñadores, con los modelos. Yo dije, quiero ir con los compradores, porque no sé cómo funciona eso. Entonces compartí con gente que venía de Dubái, que venía de los Emiratos Árabes, de Europa, de Estados Unidos, incluso grandes mercados que yo no sabía que había dentro de la moda, que eran de México, y ellos estaban en front line, ¿no? En la primera línea, porque acá, cuando vas a un desfile de modas, yo como diseñador, toda mi primera línea, ¿no? Son la mamá de la modelo, la amiga de la mamá de la modelo, el novio de la modelo, a las personas que ha logrado el organizador vender las entradas. Entonces, cuando yo llevo mi ropa, pues el clima maravilloso y todo, no tiene sentido, es un gasto, una inversión de dinero sin sentido, porque desfilo y no me va a comprar nadie el vestido, porque esa es la gente que está, y ahora que están de moda los influencers de moda o la gente que habla de moda, que en realidad hablan muy poco en el caso de la moda en Bolivia, pero están ellos. Pero ya no, o sea, era increíble, o sea, la primera línea del desfile de moda estaba reservado para los compradores. No se sentaba ni la mujer del alcalde ahí. Entonces ellos súper organizados y decían, llegó la mujer del alcalde, de no sé qué autoridad se quiso sentar, y la llevaron a la segunda fila. Entonces ellos saben hacer negocios, se supone que la empresa privada sabe hacer negocios, entonces eso es lo que se necesitaba. Cuando yo hablaba acá de que nosotros, los creativos, teníamos que ser parte de esta Cámara de Comercio, de Industria, de las federaciones, nos decían, ya, dale, que vengan todos tus amigos actores, primero que era eso, ¿no? No me respetaban como lo que era, sino que vengan todos, claro, y que se inscriban. ¿Y qué vamos a ganar inscribiéndonos todos a la Cámara? Les vamos a ayudar a que sean formales. Van a tener su NIT, van a tener su fondo de empresa y les vamos a pagar una membresía, claro, para que sigamos trabajando, y les vamos a dar cursos. No necesito cursos. Allá en Colombia, para tomar el ejemplo, los creativos se mueren por estar dentro de la cámara, porque dentro de la cámara ellos les ayudan a llegar a esos compradores de fuera, a hacer este tipo de muestras, a hacer que esa gente se interese, y en 4 días ese $1,500,000 que había invertido la cámara se convirtieron en $20,500,000. Y no era para ellos. Entonces, ¿de qué ganaban ellos? Yo pensé en un comienzo de que de esos $20,000,000 iba a llegar el 60% para ellos, pero no, señor. Ellos sí cobran las membresías, pero tú sabes que vas a pagar esa membresía y vas a tener esos beneficios, ¿no? De que hagan ese Bogotá Fashion Week, de que los compradores van a llegar
Lo mismo pasa con música, lo mismo pasa con literatura, lo mismo pasa con todo. Entonces tú quieres ser parte de eso, porque te están dando las posibilidades de hacer negocios. Y también tienes las obligaciones, o sea, la obligación de mí como creativo era de que yo tenga un buen producto y un buen servicio creativo o cultural que realmente pueda competir en esos mercados. Entonces tengo que, yo mismo, o sea, me exigía como creativo y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces ahí así funciona la economía creativa. ¿Y no crees que para llegar a eso, como bien son los pasos, y cuando me refería al Estado, a los municipios o cualquier otras patas que involucres, más que una parte económica, que es lo que todos piensan, inicio, es el tema, digamos, administrativo, o sea, las aperturas. Desde el hecho de que puedas cerrar una calle porque sabes que eso va a generar dinero. Me salgo del mercado, digamos, una entrada folclórica, ¿no? La famosa entrada aquí que tiene el coso y coso. Es economía naranja, o sea, Claro que sí. mueve un montón de dinero. Pero las autoridades son como que están pensando más en cómo obstruirla, cómo controlarla, en lugar de Claro. pensar cómo venderla, Claro. cómo Sí. ayudar a los enteros. Ahí yo me voy que el Estado tiene que estar metido porque necesitamos de Claro. ese tipo de apoyo. Ajá, pero es que hay que ir a buscar eso. O sea, es difícil, porque lastimosamente, no hablo de ahora, sino, ya digo, llevo 10 años haciendo esto, el 70% de la gente con la que me he encontrado que maneja la parte de cultura y esas cosas no tienen estas ideas, no están preparados para esto. Entonces, ahora para mí sí, o sea, a fuerza de insistencia y a la visión de algunas autoridades, voy a hablar en el caso de ahora, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que se va a hacer un desfile de modas en la Coronilla, la primera vez que se va a hacer una cena en la Coronilla, la primera vez que se va a hacer un montón de cosas en la Coronilla, que es un lugar patrimonial, que supuestamente, o bueno, no supuestamente, que por ley está cerrado a partir de las 4 de la tarde, como todos, o sea, como toda empresa pública y se maneja de esa manera. Entonces, pero tienes que ir, o sea, tienes que ser insistente, lastimosamente no te queda más. Yo no parezco el director de Pulso Naranja porque termino cargando sillas y haciendo cosas, pero estoy ahí y estoy tocando la puerta y molestando todos los días. Así hemos logrado tener la ley que te digo, ¿no? Tenemos una ley de economía creativa. Quiero que me lo expliques un poquito más de detalle, es de una ley, después termines eso, Claro. por favor. Entonces, es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a mostrar en realidad cuál es la labor, la misión y en qué tienen que trabajar. En este caso, como te digo, he logrado que nos abran la Coronilla, nos han abierto con mucho gusto, he logrado de que las charlas no las haga yo en un hotel o en, que se puede hacer, o como dices, la alfombra verde que llega un montón de veces que la empresa privada te abre, porque obviamente es publicidad, es marketing y todas esas cosas, pero las charlas se van a hacer en la Casona Santibáñez. Y en estos 10 años he vuelto a esa Casona Santibáñez porque el primer año que hice Pulso Naranja fue en la Casona Santibáñez y es empezar a mostrar eso, ¿no? Y creo que tenemos que ser propositivos, mostrar e ir a trabajar en esto. Lastimosamente, a veces por política hay mucha gente que llega a estos puestos sin tener mucha idea de estas cosas. No, pero para eso estamos nosotros. Más que ir a protestar y a gritar y mover al gobierno, sino creo que como yo siempre he considerado que los artistas y los creativos somos la parte más pensante, ¿no? Se supone que somos eso, entonces que deberíamos actuar más como eso, ¿no? Creo que ya ha pasado la década de los 80, donde era para el pueblo, lo que es el pueblo, o que te digan, yo soy artista y no voy a prostituir el arte. Mentira, o sea, Miguel Ángel, si no hubiese tenido el dinero de los curas y de los reyes, no hubiese podido hacer las maravillas que las podemos disfrutar ahora, ¿no? Y eso también es economía creativa. Tú mencionabas que tu insistencia de tocar y de molestar ha abierto muchas cosas, hasta una ley que vamos a ver en un rato. ¿Por qué no surge desde el otro lado eso? ¿Por qué no hay una propuesta política, llamamos, de decir, no vas a necesitar venir a tocar la puerta, yo más bien los necesito, ¿no? O sea, propongo esto. Nunca se ha dado
es algo que estamos molestando que entre dentro de la agenda política, algo que es, oye, es dinero, recubre todos los requisitos. ¿Tú qué has tocado? ¿Qué sientes? ¿Es por un tema político, un tema personal, un tema cultural? Es primero, creo que la falta de conocimiento, ¿no? Nuestros políticos lastimosamente aún tienen la idea de que nosotros, los artistas, somos los hippies o los creativos somos los hippies que no han tenido ni la inteligencia, ni las ganas, ni la fuerza de hacer una carrera real, ¿no? Una carrera como derecho, o ser arquitecto o ingeniero y llamarte ingeniero, arquitecto, lo que tengas que hacer. Entonces yo creo que primero es por eso, ¿no? Entonces la gente que entra normalmente, la mayoría de las veces, a hacer gestión pública desde la parte de cultura, no es gente que esté preparada para esto. Lastimosamente, o son artistas, que yo creo que el artista tiene que crear, ¿no? No está para administrar, y tampoco es un administrador de empresas que él me va a hacer, o sea, me va a poner a mí como creativo en la misma línea o en el mismo grupo de comprar, no sé, el asfalto para las calles, y que tienen que buscar el precio más barato, y que ese precio más barato es el que se tira. Entonces, no hay conocimiento de esto, o sea, se ha intentado varias veces. Hace no sé, más todavía 15 años, 16 años atrás, igual intervine en algo que se llamó aquí en Cochabamba la desconcentración de la cultura. Igual fue, o sea, de alguna extraña manera siempre estaba involucrado en este tipo de cosas. Entonces yo ya estaba de presidente del Premio Nacional de Teatro, ya peleé, ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer, y cambiaban de gobierno municipal y me llaman un día que yo estaba en la discoteca, porque era un chango que estaba en la discoteca y era un viernes, y me dicen, ¿dónde está Robertito? Uno que era el secretario no era secretario en ese entonces, se llamaba oficialías. El oficial me llama de cultura y me dice, ¿dónde estás? Estoy aquí con uno de los, que se llama, de los concejales, que después fue ministro de gobierno, ¿no? Y queremos mañana, no, el lunes tenemos, era sábado, el lunes tenemos que presentar todo el plan de gobierno y queremos que nos ayudes a revisar el plan de cultura, pero tiene que ser ahora. Pero yo estoy aquí en la discoteca, te vamos a mandar un auto. Me mandaron el auto, dije a mis amigos, ya vuelvo. Me han dicho que es una hora y nada más, ya vuelvo. Fui, me presentan un libro, se llamaba El Gran Libro Verde, un libro gigante. Cuando abrimos el libro dice, Plan de Cultura. Era una hoja y la siguiente hoja decía, descentralizar la cultura. Yo veo, no era yo experto, digo, ¿cómo vamos a descentralizar la cultura? Apenas se está viviendo con migajas de los presupuestos de cultura. Descentralizar es que cultura tenga su propio presupuesto, pero que lo genere él mismo, y eso no pasa aquí en Bolivia. Lo que tendrías que hacer tú es desconcentrar la cultura, es decir, que los dineros que vienen a la cultura los maneje solo cultura, los administre cultura de la manera que tiene que ser. Sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hazlo. Hazlo. Ya te digo, era un ministro, ha sido ministro, y es uno de los ministros más importantes en el gobierno de Evo Morales, el señor que era concejal de acá. Hazlo. Pero yo estoy con mis amigos, hazlo. Por favor, que te vamos a pagar. Yo no quiero que me paguen, nunca quise que me paguen, porque dije, en el momento en que van a pagar voy a tener que hacer lo que ellos quieren. Me quedé el sábado, llamé a mi casa y dije, no voy a ir a dormir, estoy acá. Me quedé el domingo, y el lunes presentaron la ley de desconcentración de la cultura. Y es por otro de los motivos que hago también economía creativa. Hicimos la ley de desconcentración de la cultura, la peleé, no fue el alcalde, nos peleamos contra medio mundo, hasta contra los mismos artistas que no la querían, no entendían lo que era la desconcentración de la cultura. Se hizo la ley de desconcentración, fue la primera vez que teníamos una oficialía de cultura en un municipio que funcionaba con su propio contador, que se llama, con su propio administrador, que manejaba su propia plata bajo distintos parámetros que se manejaba el resto de la plata. No era del POA, o sea, entraba en el POA. Entraba en el POA, pero la administración no iba junto con la administración, otras como hacen ahora. Haces un contrato para un artista y tienes que pasar junto con el todo, ¿no? Entonces se hizo esto. Obviamente que, digo, hago economía naranja porque la economía creativa es, para la economía creativa es importante el derecho de autor, la propiedad intelectual. Sin eso no existe economía creativa.
y nadie, pues todo el mundo empezó a tener trabajo con la ley que yo había hecho. A mí jamás me dijeron ni gracias ni nada, pero ya empezó otra, y obviamente haces algo y después empieza a tergiversar, ¿no? Hace O poco, sea, ese fondo, ese dinero que consiguieron era originalmente para invertir en economía creativa. no en economía creativa, todavía no hablábamos, era Cultura. para invertir en cultura, o sea, había un presupuesto de cultura y lastimosamente sucede, y les debe suceder allá, que o sea, es la menor parte, lo que sobra se da cultura, ¿no? Y eso que sobra, cuando falta la luz de la calle del frente, se llevan allá y cuando tú quieres hacer algo en cultura no cae plata. Sucede en todos los municipios. Entonces, para evitar que pase eso, se desconcentraba, es decir, que ese POA que tú defendías era para cultura y se gastaba en cosas que tenían que ver con cultura sin que tenga que intervenir, sin que tengas que pasar por lo que pasas ahora. Si vas a contratar, no sé, a un guitarrista, el proceso del guitarrista en la alcaldía va a estar junto con el proceso del asfalto, va a estar junto con el proceso de la iluminación y se va a perder ahí y nunca te va a llegar. Y cuando falte plata, cuando falta, que siempre falta después, al final de la gestión, sacan ese dinero y jamás tienes dinero para cultura, no puedes pagar premios, no puedes pagar las inversiones que haces en cultura. Entonces, para evitar eso, se administraba de manera independiente, creo que es la mejor manera de hacer esto, y tenía eso, ¿no? Entonces no tenía que pasar por todas las otras oficinas que pasa la alcaldía, sino tenía una forma más directa de ¿Y es un porcentaje estable o era según el POA lo que se... Era según el POA en esa época, no que era lo que teníamos, era según el POA, pero igual, o sea, no sé, yo no me acuerdo de cantidades, pero digamos de tener, voy a decir 10.000 en cultura, pasamos a tener 80.000 en cultura. Entonces, con una administración propia, lastimosamente, igual, o sea, cuando haces este tipo de cosas, igual no falta por dónde se va y se pierde, ¿no? Pero se logró. La publicidad del gobierno. Y se hizo, ¿no? Entonces, son experiencias, o sea... Pero esa ley es la que te refieres. No, ahora hay otra ley. Eso fue hace tiempo, que fue la primera vez que se hizo una ley que tenía que ver. La ley de economía naranja o de economía creativa que tenemos ahora, igual fue medio accidental, me llamaron a la alcaldía hace 3 años y me dijeron, nos reunimos privados, alcaldía y yo, y dijimos, entre todos vamos a hacer una ley de economía creativa. Yo había pedido de que haya una ley, ¿no? Fue mi pedido, es decir, señores, tenemos que tener una ley, pero se suponía que íbamos a trabajar en forma conjunta. Lastimosamente no fue así, ¿no? Porque no había no pasaron cosas políticas y de todo, y no había preparación de una de las partes para hacer esta ley, y terminé haciendo la ley porque dije, si yo no la hago, no la vamos a tener nunca. No soy experto, no soy abogado, tengo que tener a alguien que me dé el sostén para hacerlo, y ese sostén lo conseguí en la UNESCO y la conseguí en el BID. Yo soy una pulga, si me empiezo a mover, te pico hasta que por lo menos te rasques. Entonces no me hicieron caso, escribí la ley, la armé, obviamente comparé a leyes que ya habían, que era la de México y la de Colombia, que son las mejores, pero vi que el problema de México era que todo era demasiado burocrático, y la de Colombia, dos cosas que son importantes para la economía creativa, una que es el que todos sean partícipes, ¿no? O sea, que es una ley que además tiene que ser inclusiva, que trate de salvaguardar un poco eso, que sea más inclusiva, que es el problema que tienen, que están peleando ahora justo los creativos de Colombia, que está funcionando muy bien, pero todavía les queda eso. Entonces, terminé de escribirla, la mandé a estos señores, tanto del BID y de la UNESCO, y les dije, ayúdenme, ustedes son expertos, obviamente yo vivo en Bolivia, y tienen una revisada y díganme qué he hecho mal, qué he hecho bien, y si tengo que empezar de cero, la empiezo. Entonces la revisamos, la presenté, ya le pusieron lo que tenían que poner la gente del municipio de Cochabamba, ya su sector, ¿qué se llama? Sus abogados, la parte jurídica, ya yo a eso no entendía, yo les di no como una ley, sino todo lo que tenía que tener la ley, ya se trabajó con eso, ¿no? La otra parte nunca se apareció y la promulgamos, la tenemos, creo que ha sido un gran avance,
creo que si no hubiese habido la visión del alcalde que tenemos ahora de aceptar y decir, bueno, está bien, si tiene razón, no hubiese pasado. A partir de esa ley hay una ley de gastronomía en Cochabamba. Estamos avanzando, o sea, es un trabajo complicado, pero estamos avanzando. Como digo, nunca he ido a buscar plata para hacer un evento, he ido a buscar lo que le corresponde a cada uno de estos espacios, ¿no? Y así nace esta ley, o sea, es una ley que ya va a tener 3 años, ¿no? Que ve todas estas cosas, que se habla por primera vez en una ley boliviana de crowdfunding y todas esas cosas, porque no las puedes hacer o no las podías hacer hasta hace muy poco en Bolivia, ¿no? Entonces habla de todo eso, de buscar recursos, de buscar, de abrir mercados, de hacer negocios fuera, que ese es un mercado creativo, ¿no? El mercado creativo no es como, no sé, como las ferias de acá, donde ven todo, te hablan de grandes sumas de dinero, pues no hay una inversión real, digamos, ¿no? Que Ni constancia. Sí, y eso es lo que estamos buscando como Pulso Naranja. Es mi sueño que esta se convierta en una ley nacional. Aún no nos tiran pelota, ¿ya? Porque he mandado a varios de los candidatos, porque no me considero político partidario, obviamente todos hacemos política, pero se han mandado varias cartas explicando qué es la economía creativa, cómo debería estar, por qué debería estar dentro de un plan de gobierno, y no nos han dicho ni he recibido la carta, ¿no? Eso te iba a comentar, ¿no? Entiendo, aquí se ha hecho una ley, allá falta, sí se ha avanzado mucho dentro de la parte operativa naranja, sí hay mucho apoyo de la alcaldía, pero de todos modos, el problema, y no sé si aquí lo han resuelto, es que una cosa es que esté la ley y otra cosa es que las organizaciones dentro de la alcaldía la manejen, sepan manejarla. Porque aquí manejan en un área, ¿no? Esta área la aplica la ley, pero el resto de la alcaldía no hay una parte lineal que diga, no, tenemos que apoyar, ajá, qué sé yo, de qué sirve que te den abras el mejor restaurante si en 3 semanas viene la intendencia y te clausura y porque no tiene idea de lo que estás haciendo, ¿no? Es que, como tú dices, no es solo tener una ley, creo que es la base, ¿no? Porque te puedes asegurar o afirmar de algo. Hemos trabajado en la ley, hay la ley, hace 3 años, hasta el año pasado hemos trabajado en la reglamentación de la ley. Igual yo, como Pulso Naranja, he tropezado con varias mismas autoridades dentro de la alcaldía que no entendían para hacer una feria de artesanía, ¿no? O sea, he tenido que tropezar, pero al final lo hemos resuelto porque las cosas se resuelven hablando y explicando con la intendencia de la alcaldía, que al final se sumó, porque les explicas de qué estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo, y que no era lo mismo que prender papas fritas en la calle, sino que estábamos haciendo otra cosa. Yo creo que sí se entiende, depende cómo llegas, cómo lo hablas, cómo lo convences, cómo les explicas a la gente. Ahora vamos a tener, porque dentro de la ley habíamos previsto eso, de tener un consejo de economía creativa, que obviamente sea parte de la alcaldía de Cochabamba, pero también que esté involucrada la empresa privada, que esté involucrada la academia, porque para mí es muy importante que las universidades estén. Tú puedes hacer 10.000 estudios, pero si no tienes el sello académico, no tiene ningún valor. Yo había pedido hace muchísimo tiempo tener un observatorio de economía creativa, porque igual si no vengo y no te hablo o sea, si no tengo datos exactos, científicos para hablar de lo que estoy hablando, no te van a dar bola, ¿no? Entonces es importante saber, claro, qué mueve cada sector, claro, cultural y qué cuánto, dónde, quiénes somos, qué hacemos, por qué vivimos, cómo, o sea, todas esas cosas. Entonces es importante. No hay un observatorio, no lo hemos podido lograr. Hay una de las universidades que, junto con la Federación de Entidades Empresariales, que han hecho un censo de economía naranja. Tenemos algunas ideas ahí de quiénes son los que hacen música por esa zona, o sea, cosas interesantes, pero que hace falta más, ¿no? Como yo digo, un observatorio, para además y además es importante manejar esa terminología, porque si eres un observatorio, entonces puede ser parte de la red de observatorios de economía naranja. Si digo yo soy un censo, ya no me dan bola, ¿no? Era como una vez me decían los de la UNESCO,
hay montones de proyectos que llegan de Bolivia para acceder a fondos y todas esas cosas, pero no pasan la lectura de la etapa del proyecto, porque no lo sabemos plantear, no sabemos hacer un proyecto, no sabemos presentar un proyecto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es importante, y es importante que, por ejemplo, nosotros busquemos ese tipo de solvencia para presentar un proyecto y pasa lo mismo, ¿no? O sea, pero me parece súper interesante esto del observatorio. ¿Tú consideras que el observatorio debe ser una entidad manejada independientemente de cualquier autoridad? Pues más de estudios, digamos, puede ser varias universidades que están midiendo eso. Sí, yo creo que puede ser una universidad o varias universidades, ¿no? Pero sí tiene que tener este aval académico que con una universidad, o sea, avale que los datos que tú estás presentando son serios. Y no creo que solo tendría que ser de la universidad o solo del municipio, solo del gobierno. Es un trabajo en conjunto. Cada uno tiene las capacidades para hacer las cosas, ¿no? La información. Ajá, y todas esas cosas. Y digo, debería llamarse un observatorio para ser parte de esa red de observatorios de economía creativa que hay, para tener datos exactos, serios y avalados además, para poder ir yo a la UNESCO como gobierno, ir al BID y decir, ¿saben qué? Necesito inversión en economía creativa porque tenemos este mercado y esto es lo que mueve y esto es lo que va a aportar y esto es lo que se va. Entonces, si no tienes eso, es bien complicado, pero es parte también de esto, ¿no? Por eso es importante para mí las patas y trabajar en conjunto. Y la economía creativa, y la economía creativa se trabaja de forma colaborativa, está entre los mismos artistas. Si yo hago moda y no estoy vendiendo mucho, pero tú haces sándwich, ¿por qué no hacemos un festival de sándwich donde yo meta mis blue jeans? Pues la gente que venga a ver mis blue jeans va a comer un sándwich y la gente que venga a comer un sándwich va a ver mi blue jeans y puede ser que lo compre. O sea, ese trabajo colaborativo nos hace falta, ¿no? Trabajar entre todos, buscar un norte entre todos, es difícil. Creo que lo que más nos caracteriza a los creativos es que para subir a un escenario tienes que tener tu ego un poquito más alto que el resto, sí, pero tienes que saber manejar ese ego, ¿no? Entonces, saber diferenciar, que es complicado, es difícil. Y yo, por ejemplo, hago el Pulso Naranja, estoy haciendo una pasarela gigante, creo que va a ser una de las más grandes que se ha hecho en Bolivia, la que se va a hacer en la Coronilla. ¿Cuándo va a ser eso? El 4. Me encantaría que te quedes. El sábado. El sábado. Entonces, todo lo posible. Entonces es el 4. Igual estamos trabajando no solo la moda, sino gastronomía, danza, música y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí creo que como gestor tienes que saber diferenciar un poco. Para mí sería fácil meter mi colección de moda porque yo soy diseñador, cerrar el desfile con broche de oro con mi colección, pero creo que no estaría siendo fiel a lo que estoy buscando con la economía naranja. Entonces, obviamente, mi ego hace y me dice en algún momento, pero Roberto, estás moviendo tanto, deberías estar ahí, pero creo que no es el espacio ni el lugar para mí, no lo estoy haciendo por eso. Claro, el problema justamente de Respiro y de la Fórmula Verde se vio la de egos, que se han peleado y al final ha quedado nada, porque entonces, mal incluso. Y tienes que saber eso, ¿no? Y trabajar, los creativos tenemos que saber trabajar en eso. Está bien, el ego hace que te subas sobre un escenario. Y yo busco que me aplaudan porque me gusta. Entonces, cuando hago mi colección de ropa, me gusta que me aplaudan, pero no tengo que buscar que me aplaudan desde este espacio que estoy buscando para mis colegas y para el resto de la gente, y para mostrar que no se tergiverse en un momento un trabajo que está costando mucho, que digan, no, Roberto está haciendo el Pulso Naranja para mostrar su ropa y buscarse mercados y el abrirse a otros lados. Entonces, claro, esto es de gestor, que es diferente. Hay que es gestor, tiene que ser salir una cosa de la otra, ¿no? A veces no se entiende, pero y digo, es el ego de nosotros que tenemos que aprender a manejarlos también para que trabajemos en conjunto, entre los que hacemos lo mismo, que al final no hacemos lo mismo, que cada uno tiene sus formas distintas y es eso, ¿no? Y lo mismo pasa con la parte pública y la parte civil, no es importante si lo hizo primero el gobierno departamental, el municipal o el nacional, sino al final se va a saber quién lo hizo primero, ¿no? Ah. Entonces, pero ahí creo que es donde tenemos que empezar a ver y aceptar una vez que somos una fuerza. Nosotros habíamos hablado en Pulso Naranja del 2020 que fue virtual,
nosotros propusimos y dijimos, nosotros somos uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica post-pandemia, y lo presentamos en Pulso Naranja, hablamos de esa manera, le pusimos casi ese título al Pulso Naranja virtual que hicimos, y que estuvo invitada igual la UNESCO, el BID y British Council y varias de estas instituciones que para mí es importante que sepan que existíamos, y es un discurso que después no tuvimos necesidad de decir, fue Pulso Naranja con Roberto Aníbal, fue Cochabamba, sino que se llevó fuera y sirvió para muchos otros países. Lastimosamente lo hablamos acá, pero lo hicieron más importante en otros países y vimos, ¿no?, que por ejemplo en Londres, digo, en Inglaterra o en Francia, uno de los primeros espacios económicos que rescataron con fondos del gobierno fue la parte creativa, ¿no?, la parte de turismo, de gastronomía, de arte, porque era eso lo que hacía que se mueva la economía de Francia o de Inglaterra. Sin tanta reglamentación y con cero apoyo de la pandemia, La Paz se ha recuperado con centrales folclóricas. Tiene 100 entradas folclóricas al año. Y eso, claro, hay un movimiento tan fuerte que... Y somos todos, ¿no? Si hay eso. Igual pasa aquí con este tema de la Madness, que tal vez podría crecer más, ¿no? Y que bueno, tiene un montón de artistas nacionales, internacionales, pero que todo el mundo se viene a Cochabamba y obviamente los restaurantes trabajan más y los hoteles tienen más afluencia y los que hacen ahora Airbnb también tienen más recursos. O sea, estamos hablando de una fuerza económica grande a la que no le estamos dando. O sea, he visto lastimosamente que el 99% de las propuestas políticas de los anteriores candidatos y los dos que quedan ahora va en vender litio, sí, en vender gas, ¿no? Y se quedan en esto. O sea, ya no tenemos gas, antes éramos proveedores de gas supuestamente, teníamos que ser por cientos y miles de años a todo el mundo, y ahora estamos con problemas de gas, con problemas de gasolina. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el litio? ¿Qué va a pasar cuando, o sea, lo bueno de la economía naranja es que también es ecológica, ¿no? Aparte inclusiva. Sí, pero ¿qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar cuando estamos dejando entrar a otros amigos de otros países y están deforestando, matando nuestra flora, nuestra fauna? ¿Y qué va a pasar por qué no estamos viendo esto? ¿Por qué no estamos conscientes? ¿Por qué los políticos no están conscientes en este momento que todos somos riquísimos en cultura, riquísimos en arte, que somos un país joven, porque la mayoría de la gente, creo, el porcentaje mayor no tiene más de 36 años, que son la materia prima de la economía creativa? ¿Por qué no empezamos a hablar de esto? ¿Por qué no empezamos a ver esta pequeña experiencia que yo la he vivido y que ellos la han de vivir más porque viajan más que yo? De que $1 millón se puede convertir en 20 en 4 días. ¿Por qué no le damos eso? O sea, hay una persona que ha venido un montón de veces a Pulso Naranja, como 4 o 5 veces acá a Cochabamba, ahora es como ministra de Cultura de Cali, y en los 6 meses que está en Cali, está haciendo maravillas porque es una mujer que cree y está formada en economía naranja, que ha estado en el gobierno de Iván Duque, que ha salido del gobierno y ahora está otro gobierno con otro pensamiento distinto al de Iván Duque, pero está haciendo eso. Entonces necesitamos eso, necesitamos gente realmente comprometida, gente que sepa de lo que estamos hablando, que no es decir economía naranja, nada más, porque si te enfrentas con esa gente y que somos una fuerza realmente fuerte y que podemos sacar adelante a Bolivia junto con el gas y el litio, y tal vez en mayor proporción. Bueno, me encanta haber hablado y encontrar tantas coincidencias. A ratos uno cuando está en esto se siente solo, sientes que estás como un loco en una plaza gritando y que la gente te mira y no entiende, pero mientras más locos seamos, creo que es más, el trabajo es más liviano y ayúdame, me encanta el ejemplo que estás dando, lo que están haciendo con Pulso, por ejemplo, que como te digo, he sentido que muchos lo hacían, pero de una manera egocéntrica, ¿no? Yo quiero hacer esto porque yo he venido con la idea y quiero que yo se hable de mí, y no en todos los que estamos involucrados. Y el tema del dinero es esencial. El rato que haya dinero va a funcionar. Las cámaras de comercio, tú trabajas con las cámaras
Intento trabajar con las cámaras, intento trabajar con las federaciones. Es importante. No he tenido malísimas experiencias, experiencias interesantes, pero son experiencias y como tú dices, somos locos, pero de eso se basa, en eso se basa la creatividad, ¿no? Tener una idea y esa idea se convierte en un activo y ese activo después cotiza en la bolsa. Y es una idea. Entonces, todos somos locos y todos tenemos ideas. La cosa es eso, ¿no? Poner en práctica la idea que tenemos, volver la realidad. Es difícil, es súper complicado. A veces sí me levanto a la medianoche y digo, ¿qué estás haciendo? Porque te estás metiendo en una deuda de un montón de plata, ¿no? No tienes apoyo absolutamente de nadie. ¿De dónde vas a pagar ahora? ¿No? O cosas por el estilo, o te das cuenta que dices, he involucrado a esta institución y resulta que esta institución que supuestamente te tenía que ayudar o que te tenía que ayudar a un montón de cosas, te está estafando porque me ha pasado, ¿no? Yo he tenido estafas de $20,000 hace un par de años atrás, que las he tenido que cubrir yo, entonces, y dices, ¿no? Pucha, ¿qué estás haciendo? O sea, yo podría estar invirtiendo esa plata en mi colección de ropa, en abrir una tienda más grande de mi marca, pero creo que en eso somos Quijote, pues no somos Quijote, somos soñadores y eso nos hace creativos, ¿no? Que pensamos y yo todavía tengo confianza en que se puede hacer algo en mi país. Tengo la oportunidad de vivir en cualquier otra parte del mundo y seguro que ganaría mucho más. Estaría cuando presenté la ley de economía creativa, esta persona que está trabajando ahora, que es muy amiga mía, en Cali, para hacer el mismo trabajo que yo he hecho, le ha pagado $120,000. Le tengo que pagar por hacer una ley. entonces, entonces sucede. Pero creo, tengo fe de que se puede hacer. Creo de verdad que tenemos mucha riqueza que hay que empezar a explotar de la mejor manera posible, ¿no? De la manera real que se tienen que hacer estas cosas. Y creo que estamos dejando de lado. A mí me gustaría, yo espero que a través de ti llegue esto antes de las elecciones, para que sepan, no para que me llamen, sino para que sepan que hay otra fuente de económica y fuertísima en Bolivia, fuertísima y que nos puede sacar de este hoyo en el que estamos, porque realmente si lo sigo haciendo es porque veo que cada vez Cochabamba está más abajo, antes éramos una de las tres ciudades más importantes de Bolivia, ahora somos lugar de tránsito porque todos van a Santa Cruz y a La Paz, pasan por Cochabamba, se quedan 5 minutos y se van. Y si no tienen suerte de tener un avión, se tienen que quedar. Entonces quiero que cambie esa realidad, ¿no? Hemos sido semilleros del arte y la cultura, teníamos ese título y es verdad. Mucha gente, la Maritza Wilde, que tenía el fitazo, ¿no? Que es una gran mujer, ha salido de Cochabamba, su compañera en obras de teatro, no me acuerdo ahorita la señora, igual, ¿no? He sido, o el Hugo músicos, la Escuela Nacional de Teatro igual tenía que ser en Cochabamba, se ha ido allá y gente de acá, o sea, no solo música, igual hay teatro, eh, en artes plásticas, hay gente ahora en tecnología. Y la cocina, que es otro arte. Y ustedes están súper bien en La Paz. A mí de verdad me sorprende cómo están avanzando en este tema de la cocina, ¿no? Y espero que pase en Cochabamba. Somos la capital gastronómica de Bolivia y deberíamos aprovechar esto, ¿no? Entonces, hay mucho, vas a muchos lugares y de verdad ves, con pena está hace poco igual con la UNESCO en las ruinas que se llaman Santa Cruz, en Samaipata, que está yendo bien, pues puede ir mejor. O sea, hay mucho que se tiene que trabajar y hay mucho que se tiene que trabajar en serio, ¿no? Sin miedo. O sea, somos generadores de dinero, no podemos vivir sin dinero. Debemos dejar de pensar de que el arte se prostituye, la creatividad se prostituye, sino de algo tenían que vivir los artistas, ¿no? Y ese es su trabajo, no era de venias del gobierno ni nada, sino el trabajo y hacer las cosas bien. Claro, el arte para ti solito, no sé, tienes que dar. Así es. Viejo, qué lindo hablar, me motivaste un montón. En serio que voy a hacer todo lo posible para estar el sábado y ver un poquito en práctica lo que me has estado contando. Claro, y a partir de mañana, invitado, mañana tengo las primeras diálogos creativos que estamos llamando así,
que va a ser en la Casona Santibáñez. Va a estar una persona que tiene aquí un emprendimiento interesante, que es en un pueblo de Cochabamba. Los pueblos cada vez están más olvidados. Tiene un museo de chicha en Tarata, es muy amante de la chicha, que es de allá. Museo de Chicha. El Museo de la Chicha va a estar mañana hablando. Está hablando el que hace justo la Madness, para ver la diferencia, porque aunque sean diferentes y dos públicos distintos, todos confluimos al mismo lugar. Los voy a tener a los dos sentados La ahí, metodología es la misma, ¿no? Entonces los voy a tener sentados ahí hablando de esto. Vamos a hablar, ver un poco de la alcaldía con el director de cultura, la visión que tiene de esto, ¿no? Y hemos invitado a una mujer que es paseña y es interesantísima, la conocí dentro del Pulso Naranja, le invité a ser parte del Pulso Naranja, y va a ser quien va a moderar estas mesas, que es Valeria Salinas, que está hasta por el exterior y por muchos lugares, que sería interesante que converses con ella, que ha hecho unos estudios increíbles sobre el cholaje, el movimiento económico de las cholas paseñas, del Estado de Gran Poder, que es economía naranja pura, claro. ¿no? Y entonces vamos a tener gente así. O sea, me encantaría que estás invitado, están todos invitados obviamente a ser parte de eso, porque eso es Pulso Naranja, compartir lo que es la economía naranja, que nos empoderemos de eso y salgamos con ideas de tener una mejor vida y tener un desarrollo realmente verdadero para nosotros, para nuestro entorno y para el país. Excelente, excelente. Bueno, nos hemos educado una vez más. Creo que no estamos solos y si unimos estas ideas e intentamos trabajar con el fin común, que no es simplemente el sueño o la accesibilidad del arte, sino nuestra economía, nuestro día a día, se vienen 200 o 300 mil desempleados aquí a poco y todo ese motor tiene que comenzar a generar algo y tenemos lo necesario para hacerlo. Espero haber sido instructivo. Gracias viejo. Y voy a, creo que dar bien las cosas. Si desde aquí salga sí. A llamar a Boa a cambiar. Avísame y estás invitado al Cocha Creativo. Gracias.